Bueno, retomando, entonces, esto de la resolución inconclusa que creó el régimen de descolonización es que cuando Europa coloniza los territorios fuera de Europa, de alguna manera en el siglo XVIII, durante el siglo XIX y parte del XX, no hubo ningún territorio en el mundo que no estuviera bajo administración de alguna potencia colonial europea. No hubo. Todo territorio estaba administrado por alguna potencia colonial europea. En el caso de la descolonización, el proceso de colonización europeo no logró lo que se llama modernizar a la sociedad. ¿Qué significa modernizarla? Que es crear estructuras sociales que permitieran crear una sociedad más homogénea y menos heterogénea. Es decir, las diferencias tribales que había en África se mantuvieron intactas una vez que las potencias europeas se retiraron. Y obviamente, al retirarse el árbitro europeo, ¿qué es lo que ocurrió? Empezaron a tener guerras civiles entre ellos. África todo el tiempo es un conflicto permanente entre diferentes grupos que no logran acordar un sistema de reglas. No logran acordar un sistema de reglas. No. Es más, yo creo que en algunos casos, realmente no solamente no logran acordarlo, sino que tener un sistema de reglas es algo ajeno a su cultura. ¿Ah? Nosotros que somos occidentales entendemos que el sistema de reglas es un prerequisito básico para el funcionamiento de una sociedad. En cambio, en otras sociedades no lo entienden así. Ellos no creen que tener un sistema de reglas sea algo bueno para la sociedad. Creen que el conflicto se resuelve mediante hegemonías, es decir, un grupo se impone sobre otro. El grupo que se impone establece las reglas y el grupo derrotado tiene que aceptar las reglas del grupo ganador. Esa es la lógica que impera una vez que vos salís del ámbito, de la zona de confort de Occidente. Una vez que salís de la zona de confort occidental, empezás a ver que ellos entienden la sociedad, el orden democrático, la autonomía del individuo, los derechos humanos, todos esos conceptos los entienden de una manera distinta como lo entendemos nosotros. Completamente distinto. En el caso del mundo, yo digo el mundo musulmán, el mundo árabe es parte del mundo musulmán. El Islam es mucho más que el mundo árabe. Los árabes son 200 millones y el Islam son 1000 millones. Así que hay 800 millones más que profesan el Islam y no son árabes. La idea que tienen estos pueblos que están bajo el Islam es que el sistema de reglas lo pone el grupo ganador. Hay un grupo que gana, que hegemoniza, y el grupo que es minoritario o es hegemonizado por el otro, tiene que aceptar las reglas que le impone el ganador. Alguien dirá, y entonces, ¿cómo hace el grupo perdedor? Cada tanto se revela, pero bueno, lleva adelante una masacre del grupo derrotado, del grupo hegemonizado, y el grupo hegemonizado rápidamente se disciplina y vuelve vuelve a la época pacífica. Pacífica entre comillados, porque sigue reclamando, pero no puede reclamar porque sabe que lo matan. Sí, así funciona, esa es la lógica de funcionamiento. Por eso es tan difícil, incluso también en África, tratar de sentarlos a una mesa, como hacen los organismos internacionales, y tratar de que acuerden un sistema de reglas. De tipo formal, abstracto, como tiene Occidente. Una constitución, un conjunto de leyes rectoras, un parlamento, donde se resuelven las diferencias, por la regla mayoritaria, mitad más uno. Bueno, imposible. Pero no es solamente imposible en África o en Asia. En Asia les diría que hay muchos países que tienen acordado un sistema de reglas. Asia fue el continente que más aceptó la occidentalización. Si el asiático es un tipo muy, muy astuto, es decir, toma aquello que le conviene o que le es
o que le permite resolver situaciones, y lo que no le conviene no lo toma. Se ha tomado de Occidente elementos que para ellos son positivos. Por ejemplo, este tema del sistema de reglas lo ha tomado la India, por ejemplo, que es la mayor democracia del mundo. Ha tomado el sistema occidental democrático y hace, de año 1948 se independizaron, que periódicamente tiene sus elecciones. Es una cosa, es vastísimo el sistema, tardan 2 semanas en recibir los resultados finales, porque son 1.100 millones de tipos, un territorio inmenso, entonces las urnas nunca terminan de llegar para terminar de ser computadas, pero bueno, pero nunca renuncian al sistema. No tiene un sistema alternativo. Tienen el sistema que les dejó Inglaterra cuando fueron colonia inglesa. Con lo cual, toman algunas cosas y otras cosas las sacan. O también dejaron, por ejemplo, el sistema de administración inglés, el civil service inglés, es decir, el sistema de administración pública inglesa, la India lo mantuvo y no lo tocó. Lo dejó intacto como lo dejaron los ingleses. En ese sentido, se tiene una muy buena administración pública. Y eso fue la tradición, por lo que le dejaron ellos. O sea que no era todo malo, dijeron eso. Nos queríamos independizar, pero algunas cosas las dejamos, dijeron, era un buen legado. Uno, el sistema democrático, el otro, la administración pública. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que tienen estas sociedades no occidentales para organizar este sistema de reglas para desarrollar una vida pacífica? Es que el sistema de autoridad tradicional choca con el sistema de autoridad formal. Hay un choque. Es decir, hay dos sistemas de autoridad que se sobreponen. Chocan uno con otro. En nuestras sociedades no hay un sistema de, de autoridad tradicional. El sistema de autoridad tradicional de nuestra sociedad fue barrido por la modernización económica y social. Es decir, la introducción de estructuras de tipo capitalista, con empresas, trabajo asalariado, todo eso terminó por desintegrar la autoridad tradicional. Desapareció la autoridad tradicional. Y lo que quedó fueron las autoridades propias de una sociedad moderna. ¿Qué quedó? El municipio, el sindicato, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Todas esas estructuras que son las que de alguna manera nos gobiernan. Nosotros obedecemos reglas que de alguna manera orbitan dentro de esas estructuras que llaman estructuras formales de autoridad, propias de una sociedad moderna. En estos países, cuando vos querés introducir estructuras formales de autoridad, en sociedades donde todavía los procesos de modernización han fracasado o están inconclusos, es decir, son economías que todavía no están modernizadas, el sistema de autoridad tradicional compite con el sistema de autoridad formalizado. Esto ocurre en toda África y en una parte importante de Asia, especialmente en Medio Oriente. Eso explica la conflictividad que tienen. Occidente, bastante inteligente, ahora lo entendió después de un siglo. Después de un siglo, los funcionarios de los organismos internacionales occidentales entendieron esto, que el arreglo que tienen que tener, o sea, el arreglo constitucional, el arreglo legal que tienen que tener, debe combinar elementos de autoridad tradicional con elementos de autoridad formal. Es decir, se debe combinar el sistema a la occidental con el sistema tradicional de esa sociedad. Deben tratar de tener un sistema sui generis. Cada sociedad tiene que darse para sí un sistema propio donde combine estructuras formales de autoridad occidentales con estructuras tradicionales. El ejemplo es Afganistán. ¿Cuál sería un ejemplo de autoridad tradicional? Y por ejemplo, para entenderlo las mejor. comunidades locales. Las comunidades locales. Por ejemplo, en Afganistán hay una fuerte tradición de autoridades locales. En Afganistán se da una particularidad. El Islam no prevalece sobre la tribu. Es decir, el grupo mayoritario étnico de Afganistán se llama los pashtunes. Y los pashtunes tienen un código tribal propio que se llama el Pashtunwali, que es una idea de cómo debe constituirse la autoridad local. La autoridad empieza a nivel local, en la aldea.
y después se va construyendo hacia arriba. El problema que tienen los grupos tribales de Afganistán es que ellos tienen una instancia que es como un parlamento, que se llama la Loga Hirga, que es la estructura tradicional donde todos los jefes tribales se reunían para acordar reglas comunes. Claro, no es el sistema occidental que hay una votación y prevalece la regla de la mayoría simple. Acá en Argentina tenemos el Parlamento que dice, con eso dice, vos tenés 229 votos y la ley sale. El que tiene 228, no. Bueno, ellos no tienen esa idea. El sistema de la regla, de eso, para tener la mayoría, tiene que ser por unanimidad. Hasta que todos los jefes tribales no están de acuerdo, no hay decisión. Entonces, vos tenés que resolver un tema, pueden pasar años hasta que se ponen todos de acuerdo. El Occidente esto lo pone nervioso, ¿por qué? Porque el Occidente tiene la idea de que, o sea, tenés un problema, tenés que trabajar el problema, pero tenés que elaborar una decisión, si tiene que haber una decisión. Por eso creamos las asambleas y creamos las reglas, la regla de la mayoría simple. Si hay 100 personas, aunque 51 estén de acuerdo, ya está, los otros 49 tienen que aceptar que perdieron. En tal caso tendrán que ir a una elección, ganar la mayoría y después imponer su suela. Acá no es así. Es una forma diferente. Y además, el poder no está en la asamblea, en esta loga gilga que es una asamblea legislativa. El poder está en los jefes tribales. La pregunta es, ¿cómo se elige un jefe tribal? Lo eligen los clanes. ¿Y quién decide que es el jefe del clan? Es la cabeza de la familia, es hereditario. No es un tema democrático. El jefe del clan no lo elige democráticamente, se elige a través de una asociación familiar. El clan tanto muere el padre y él elige, no es la cuestión en Occidente que hay una primogenitura o hay una sucesión obligatoria hacia los hijos. El jefe del clan puede tener 200 hijos, pero él dice cuál de los 200 va a ser el sucesor. A dedo, este va a ser el sucesor. No hay una regla. Entonces, claro, cuando nosotros, chicos occidentales, nos vamos ahí, y vemos todo eso, no entendemos, porque si no, tenés que tener una regla para resolver esto. No, no hay una regla. No la hay, no la tienen. La regla es una regla que no está escrita. Que es así porque la tradición estableció que sea así. Y Occidente, cuando quiso imponer en Afganistán un sistema muy formalizado, se topó con que los jefes locales, que era lo que decían, bueno, miren, si ustedes me vienen con esto, al fin y al cabo estábamos mejor con los talibanes. Al fin y al cabo estábamos mejor con los talibanes, porque los talibanes no respetaban las autonomías de las comunidades locales y los liderazgos o las autoridades tribales como surgía del proceso tribal de ellos. Entonces, claro, Occidente de ese punto dijo, no queremos que vuelvan los talibanes. A ver, de alguna manera, a los talibanes nunca se los sacó, ahora se está negociando para tratar de incorporarlos al sistema, es decir, que es un acuerdo entre todos los grupos, incluidos los talibanes. Incluidos los talibanes. Pero fíjense lo que es el proceso de construcción de la autoridad y de construcción de la decisión de una sociedad. Es complejísimo. Claro, nosotros lo vemos todo fácil acá. Porque no tenemos todo nuestro sistema, está formalizado y es abstracto. Está todo codificado. Nosotros cuando tenemos un problema con el vecino, ¿qué hacemos primero? Vamos a la municipalidad. Si no es un problema municipal, la municipalidad se descarta y dice, esto no es parte un código municipal, usted tiene que resolver una instancia civil. Tenés que ir a un juzgado civil y resolver un juzgado civil. Y tiene la primera instancia civil y después tiene la Cámara de Apelaciones en la civil. Y ahí después el fallo queda fijo el fallo, es decir, se sostiene el fallo y vos tenés que hacer lo que te dice el fallo. Es abstracto. Es un sistema donde vos presentás un escrito con tus argumentos y el otro contraargumenta con otro escrito. Es una confrontación de argumentos. Y el juez en el medio, leyendo el código que tiene, la codificación, la formalización del código, las conductas, y con la jurisprudencia que tiene sobre ese caso, resuelve, dice, vos tenés razón o vos no tenés razón, o los dos tienen razón en tanto. Le da un fallo y ahí, bueno, no funciona así fuera de Occidente. Esto que yo le grafico, que es la forma en que nosotros entendemos y vivimos, para ellos no es así. Y ahí está el gran problema, por eso cuando yo les hablaba en las clases anteriores, de los choques que tiene la cultura occidental con la cultura no occidental, viene por ese lado.
Este es un punto. Este es un punto. Cuando yo les hablaba de valores locales contra valores universales, ahí viene la pelea. Ahí es una dimensión de la pelea. Ellos dicen, valor local prevalece sobre valor universal. Yo puedo aceptar que Occidente pueda tener sus reglas formales de constitución de la autoridad, pero eso tiene que prevalecer en Francia o en Alemania. Acá estamos en Kabul o en Kandahar, no estamos en Berlín o en Londres. Yo tampoco, dicen los jefes tribales afganos, pretendo imponerles a ellos mi forma de ver la autoridad. Ellos tienen la suya, pero déjame a mí la mía, dicen. ¿Está? Esto es todo un tema hoy en los organismos internacionales. ¿Cómo lograr conciliar visiones que son antagónicas? De alguna manera son antagónicas. Por eso el Occidente está tratando de buscar una fórmula que permita que todos estén dentro del sistema de reglas. Y cuando no lo consigue, porque a veces no lo consigue, por ejemplo, Francia tiene un problema en una zona de África que se llama el Sáhel, que está por debajo del Sahara. El Sáhel africano históricamente fue colonia francesa. Entonces Francia tiene una especie de deber con el Sáhel africano de que cuando hay un problema, Francia de una manera interviene. Claro, como históricamente, por ejemplo, tiene un caso en Malí. Malí tiene un problema histórico, que es que Malí está dividido en dos partes. Cuando Occidente se va, o sea, Francia se va de Malí, los dos grupos que conformaban lo que era el Estado maliano eran completamente antagónicos. En un lado, en el norte, están los tuareg, que son es un grupo que es más bien, no son árabes, pero son más bien de tez blanca, los tuaregs. Y en el norte están los grupos que son negros, son nilóticos. Es decir, y tienen tradiciones culturales diferentes. Entonces, claro, en un momento los franceses dijeron, ojo con los tuaregs, porque si los tuaregs se llegan a aliar con los grupos de Al-Qaeda, vamos a tener un problema en Mali. Bueno, ocurrió. Los tuaregs en un momento dijeron, queremos la independencia, y se aliaron con los grupos de Al-Qaeda. Claro, llegaron a 20 kilómetros de la capital de Mali, de Bamako. Los otros grupos, los grupos nilóticos de Mali, llamaron por teléfono a Francia y dijeron, muchachos, en 2 horas toman la casa de gobierno, vengan con algo, un tanque, con algo. Bueno, Francia montó un operativo, aterrizaron los aviones en Bamako y sacaron a los tuaregs. Claro, ahora hay un sistema mal avenido de reglas, pero en el fondo los tuaregs no se ven iguales que los otros. Son de Malí, son malianos los dos, pero se ven distintos. El tuareg no se ve igual. De hecho, el tuareg tiene un problema en el norte de África. Porque ellos se ven físicamente distintos a los árabes y distintos al resto de África. ¿No? Un ejemplo de un tuareg que fue exitoso es Zinedine Zidane. El jugador francés, Zidane, pertenece a una zona de Argelia, los padres son de las cabilas de Argelia, donde son tuaregs. No son árabes, él no es árabe, él habla árabe en la casa, pero es tuareg, no es árabe. Y el tuareg en la casa habla el dialecto tuareg. ¿Sí? Esto es lo que muestra. ¿Sí? La diversidad es tan grande y uno va aportando el conflicto de sus padres. En una entrevista en la televisión francesa, le hace una entrevista a Zidane después del Campeonato Mundial del 98, cuando gana, Zidane al capitán, fue la gana estrella del Mundial. Y él le dice en un momento al periodista cuando le pregunta, le dice, nosotros no somos árabes, vivimos en un país de mayoría árabe. Nosotros somos tuaregs, dijo, somos de la cabila. Y no, lo marcó él. Somos de la cabila, somos tuaregs. De hecho, cuando vos lo ves a Zidane que es blanco y tiene ojos claros. De hecho, el famoso turbante que tapa toda la cara, que es el símbolo del rally del París-Dakar, ustedes van a ver que es un turbante que tapa prácticamente le deja solamente la cara. ¿Por qué? Porque el tuareg se tuvo que adaptar a un clima que era hostil contra su piel. Entonces se cubre entero, porque el rayo del sol le pega de una manera diferente a como le pega al árabe, que es más moreno ¿no? Y el rayo lo absorbe mejor. Entonces tuvieron que, en un medio que era hostil hacia la piel de ellos, tuvieron que desarrollar ese turbante especial que termina en un triángulo. Cuando vos los ves con el triángulo así, terminado agarrado acá, ese es tuareg.
El árabe no lo termina acá abajo, el turbante. Cuando pasa por acá abajo, es otra marca que es árabe. ¿Tenés cuál es? Vos te das cuenta, después de tanto estudiarlo, vos te das cuenta por el turbante cómo se diferencia. Ya se ven en el desierto, cuando se ven que tienen el turbante rectangular, saben que es un tuareg. Si lo tiene acá, los beduinos igual, los beduinos tienen la cafilla roja, no azul, y tienen unas borlas. Entonces cualquier árabe los ve en el desierto, cuando los ve con el camello, con la borla y la cafilla roja, son beduinos. No son, no son el resto de los árabes, son beduinos. Y yo lo dicen, somos beduinos, no somos igual que el resto. Todo esto que les digo es parte de lo que es entrar en un país no occidental y encontrarse con una serie de identidades tribales o religiosas que son inmanejables para un occidental. Es inmanejable. Pero no solamente fuera de Occidente, dentro del mismo Occidente. Si uno va a la Yugoslavia, por ejemplo, uno se mete en Bosnia. En Bosnia conviven tres grupos étnicos religiosos, pero además es muy especial como conviven, porque hay un grupo que es blanco, es eslavo, pero no profesa la religión cristiana, son musulmanes, se llaman bosniacos, son musulmanes bosnios. Es decir, cuando Turquía ocupó los Balcanes, le dejó un regalito que es una comunidad musulmana eslava. Son musulmanes eslavos. Después están los serbios y después están los croatas. Pero ¿cuál es la particularidad de los serbios y los croatas? Los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos. Pero no es solamente esa la diferencia. Hablan el mismo idioma, se entienden oralmente hablándolo, pero lo escriben con alfabetos diferentes. Es como si acá Uruguay y Argentina, los uruguayos escribieran el idioma castellano usando ideogramas japoneses y nosotros usando el alfabeto latino. Vos cruzás a Uruguay, los carteles no los entendés. Ahora le preguntás al tipo y si lo entendés. ¿Cómo es? Habla el mismo idioma, pero lo escribe con otro alfabeto. Bueno, eso pasa en Serbia y Croacia. Vos cruzás la frontera y el cartel dice lo mismo, pero y el tipo te dice, sí, la ciudad es esa, claro, pero el cartel que está escrito en alfabeto latino, abajo está escrito en cirílico, que es el alfabeto ruso que tienen los serbios para escribir su idioma. Entonces no podés comprar un libro en Belgrado, un croata, porque no lo entiendes, no lo puedes leer. ¿Por qué? Porque es el mismo idioma escrito, no es un diferente idioma, es el mismo idioma escrito en otro alfabeto diferente. Así que imagínense las diferencias que tienen entre ellos. Occidente los forzó a convivir, les impuso un acuerdo, hay una cosa que se llama el acuerdo de Dayton, donde justamente se hizo un acuerdo de reglas comunes para resolver el conflicto. Lo respetan, pero cualquier persona que vaya, yo tengo una compañera de trabajo que la abuela es serbia y ha ido a visitar a los parientes a Belgrado. Y ella me dice, se corta con un cuchillo el ambiente. Tienen un primo de ellos, me dijo, que se casó con una bosniaca musulmana. Y cuando viene la tipa, la miran de reojo. ¿Entendés? La chica macanudísima, decía ella, pero llegó a la casa el día que fue ella, y la miraban todos diciendo, ojo, no, que esta es bosniaca, le decían. Una cosa, viste, tribal, discriminadora contra la chica que era musulmana bosnia. Una cosa inconcebible para nosotros, pero existe. Esto es así. Bueno, a ver, no es tan inconcebible, a ver. La América Latina siempre estuvo cortada por el conflicto entre lo nativo americano y lo europeo. No hay ninguna diferencia. Si ustedes tienen Netflix, les recomiendo una película que vean, que se llama Machuca, una película chilena, muy buena, para ver lo que es el conflicto social en Chile en la década del 70. Muy buena en Netflix, Machuca. Ahí van a ver bien lo que es justamente los conflictos que tenemos en nuestras sociedades modernas, ¿no? Tenemos un conflicto que es social, pero al mismo tiempo que social, tiene algo de étnico el conflicto. Es decir, de élites blancas que no terminan de asimilar el mestizaje, es decir, hay algo ahí. En Machuca está, porque Chile lo tiene el problema, como lo tiene Perú, como lo tiene Ecuador, como lo tiene México, o lo tiene Centroamérica. También lo tenemos nosotros, por más que nosotros no lo queramos reconocer, ahora lo estamos reconociendo, lo hemos tenido históricamente. Lo que pasa es que Argentina, claro, una avalancha europea de 4 o 5 millones de migrantes sepultó el conflicto, lo enterró el conflicto, pero
Cada tanto el conflicto se desentierra y sale. Entonces, ¿quedó claro todo esto de la organización del Estado? Bueno, ¿qué es lo que queda? Cuando nosotros vimos el tema del Estado, yo les he hablado del concepto de legitimidad, ¿se acuerdan? El concepto este de legitimidad es el concepto central que tiene que ver con la construcción de la autoridad. Porque de alguna manera la construcción de la autoridad, ¿qué es lo que tiene que tener? Legitimidad, es decir, vos aceptás una autoridad, ¿por qué? Porque la juzgás legítima. Si no, no aceptás la autoridad. ¿Y cuáles son las formas de la legitimidad? Es decir, ¿de qué manera uno alcanza esa legitimidad? ¿No? Nosotros tenemos una manera de alcanzar la legitimidad. Nosotros ya sabemos cómo. Hay, de alguna manera, 4 formas de alcanzar esta legitimidad. Formas que son combinables, ¿no? En nuestras sociedades están de manera combinada. Alguna prevalece más que otra, pero están combinadas. La primera es que nosotros tenemos, muy occidental esto, tenemos narrativas que tratan de cómo debe ser ejercida la autoridad. Es decir, narrativas sobre la autoridad. Y tenemos todo un conjunto de discursos, grandes relatos, sobre cómo debe ser ejercida la autoridad. Obviamente, yo les pregunto a ustedes, ¿hay un gato divino ahí de Jessica que está cruzando? Es divino. Profe, no me dejan escribir. No, divino, divino. El tipo acá es casi igual, ¿eh? Yo no tengo cerrada la Sí. puerta, si no tengo se cruza también. Son dos, hay uno que está dormido y la otra está dando vueltas. Pero lo más lindo es que no tiran nada, ¿viste? Ellos ahí está, pasa despacito. Me tiraron todo, me rompieron todo. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser ejercida la autoridad? Ustedes eso ya lo saben. Que Occidente tiene una serie de relatos que son modernos, que nos dicen cómo debe constituirse la autoridad y cómo debe ser ejercida la autoridad. Son esas grandes narrativas modernas que tiene Occidente para ejercer la autoridad. La otra forma de la legitimidad es la tradición. ¿Qué es lo que dice la tradición? La autoridad siempre se construyó de esta manera. ¿Y por qué la vamos a cambiar? Sigamos así. Es lo que les hablaba antes de esta aldea afgana. La tradición. Hace 1000 años que es así y va a seguir siendo así. No hay nada que me diga que tenemos que cambiar esa forma de constituir y ejercer la autoridad. No hay nada. La tercera, que también es asimilable a Occidente, es lo que llaman las identidades colectivas o la construcción de identidades colectivas. Es decir, hay procesos históricos que van construyendo a lo largo de la historia de cada sociedad identidades colectivas. Y esas identidades colectivas transmiten una forma de construir la autoridad y de ejercer la autoridad. Acá viene lo cultural, ¿no? Por eso Occidente no habla de etnia. Nosotros no hablamos de etnia en Occidente, hablamos de cultura en Occidente. Es distinto. El árabe habla de etnia, el asiático habla de etnia. Nosotros hablamos de cultura. Ellos no hablan de cultura, hablan de etnia. ¿Por qué decimos cultura? Y identidades colectivas de construcción de la autoridad, porque las culturas de Occidente tienen algunos sesgos distintos para construir la autoridad. Por ejemplo, el mundo del sur de Europa, latino, tiene una idea de cómo construir la autoridad distinta a la que tiene el mundo del norte de Europa. La cultura nórdica o del norte de Europa es distinta a la cultura del sur de Europa, a la cual nosotros pertenecemos.
Le doy dos ejemplos. En los países del sur de Europa, la clase política del sur de Europa cree que el Estado les pertenece. Eso en la tradición hispano-italiano-francesa se llama patrimonialismo. El político cree que el Estado le pertenece a él, no a la sociedad. Es un sesgo cultural. Lo vemos así, lo ven así. En el norte de Europa no. En el norte de Europa, el ciudadano del norte de Europa cree que el Estado le pertenece a él, no a la clase política. Y a la clase política no se le ocurría nunca pensar que el Estado es de ellos. El Estado es de la sociedad, no de la clase política. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde cae a fondo esta idea? Bueno, hay una división en Europa. Algunos amigos míos se enojan, mi mamá se enoja, algunos se enojan, me dicen, vos estás muy influenciado por el pensamiento nordicista. Lejos yo de querer reflejarme los nórdicos, no tenemos nada que ver con los nórdicos. Como bien latino, y estoy muy orgulloso de mi latinidad. Pero hay que reconocer que evidentemente hay una frontera en Europa que fue la reforma religiosa, sí. Protestantes en el norte, católicos en el sur. El catolicismo tiene una idea de autoridad que es patrimonialista. En cambio, el luteranismo, el calvinismo, el presbiterianismo, es decir, todos los grupos protestantes tienen autoridad diferente. ¿Por qué? Porque ¿por qué se separa el norte de Europa de la región católica? Por una razón, que era el tema de las instituciones eclesiásticas, ¿sí? El tema de la autoridad. Lutero, cuando propone la reforma, ¿qué es lo que dice? El creyente está enmarañado, enredado en un conjunto de estructuras de autoridad, obispo, papa, cardenal. No, eso no es la comunidad de creyentes. Hay que volver a la base. El sacerdote es un primus inter pares, igual que el resto, y lo que hace es oficiar una ceremonia religiosa, nada más. ¿Qué hizo? Democratiza la fe. Eso hizo Lutero. La democratizó. Claro, cuando la gente ya estaba metida en la reforma, cuando le dijeron después que los jefes políticos le querían sacar la autoridad a la comunidad que dijeron, ni loco, ni en pedo te devolvemos la autoridad es nuestra, dijeron la comunidad local, no te la vamos a devolver. Eso en el sur de Europa no ocurrió. El catolicismo mantuvo su jerarquía y el orden político laico copió el sistema religioso jerarquizado del catolicismo. Entonces el español y el italiano estaban encorsetados en un sistema de autoridad rígido, muy patrimonialista, muy rígido, que es el sistema que tenemos nosotros. Por eso es que a veces nosotros no somos muy conscientes de nuestros derechos. Algo que para el sajón y para el nórdico es algo que es, lo beben con la leche de la mañana, es decir, no ejercer es un derecho, porque te matan. Los tipos son muy conscientes de que ellos, la sociedad es de ellos, y ellos son los que ponen y sacan las autoridades. Nosotros todavía lo tenemos un poco difuso eso. No creemos que están en otra dimensión las autoridades. Y esto es un problema que tiene. Por eso mi mamá es muy católica, se enoja conmigo por eso. Porque me dice, vos tenés el pensamiento anticatólico de Lutero y de Jalín. No es así. Pero reconozco que Lutero evidentemente metió una bomba en el medio de Europa. De hecho, ¿qué es lo que crea la reforma protestante? Crea dos cosas la reforma protestante. Crea la democracia liberal, la democracia que nosotros tenemos, el orden democrático, lo crea la reforma. ¿Y qué es lo que crea después? El sistema capitalista. O sea, la reforma protestante crea el capitalismo y la democracia liberal. Que después el sur de Europa lo adopta. Lo adopta, lo asimila a su forma de ver cultural el mundo. Por eso que siempre la democracia en España, en Italia, no terminan de fungir. Es decir, no funcionan igual que funciona en Holanda, que funciona en Alemania, que funciona en Finlandia, en Dinamarca o en Inglaterra. Sino otras formas de funcionar. Las prácticas democráticas españolas no son iguales que las prácticas democráticas. En el caso alemán, una particularidad, o el caso austríaco. Alto, por ejemplo, es toda católica. Austria católica, toda. O el caso alemán con los dos estados del sur que son católicos.
dentro de una Alemania mayoritariamente luterana y protestante. Obviamente, ¿qué hicieron los alemanes? Le dieron toda la autonomía que podían a los bávaros y a los de Baden, porque si no le damos la autonomía, ¿qué hacen? Se agarran a los austríacos y se van. Son todos católicos. Toda la zona germano-parlante del sur de Alemania, Austria y Suiza son católicos. De hecho, la guardia del Papa, que es la guardia suiza, tienen que ser suizos los guardias. Entonces, de alguna manera, esto que yo les digo antes, la construcción de la autoridad se hace de una manera cultural, a pesar de que compartimos formalmente la forma de construir la autoridad, pero tenemos rasgos culturales diferentes. Y la cuarta son las estructuras de socialización, es decir, los lugares desde el cual vos transmitís la forma de construir la autoridad. Y acá, ¿qué es lo que juega? Acá juega la religión, el género, la etnicidad, la cultura, en todos esos lugares se socializa a las personas para que entiendan la autoridad de una determinada manera. Por eso también es que el género entra a jugar acá. El género, por ejemplo, fíjense lo que el género femenino aceptó durante mucho tiempo una construcción de la autoridad que era patriarcal. Cuando se habla de patriarcalismo, es eso. Es la forma de construir y ejercer la autoridad donde lo masculino es preeminente y lo femenino es subordinado. Y esto se repitió durante siglos, milenios diría yo, como una forma de ejercer la autoridad. Incluso las mujeres no tenían el derecho, por ejemplo, de recibir la herencia. O no en España hasta el año 75 las mujeres no podían constituir una empresa. Tenía que ser el marido que constituyó, el hermano que constituyó la empresa. Es decir, eran inmaduras en términos legales. Siempre eran niñas, siempre, toda la vida. Porque siempre tenía que estar la firma de un hombre tutor que respondía por ella. Año 75. Tiro de piedra, 45 años. No es nada. Pero fíjense lo que es en la socialización. Por eso siempre se dice y tienen razón. Ojo con esto, porque los machos los educan las mujeres. Hay mujeres que han internalizado el concepto de autoridad patriarcal y no lo han cuestionado y le transmiten al hombre que sigue la estructura patriarcal que a ellas mismas la dominó. Es una dialéctica del amo y del esclavo, donde el esclavo dice, qué lindo que es ser esclavo, me gusta, sí, me encanta, lo disfruto. Es increíble, pero es así. Obviamente hoy llegamos a una situación donde ya no es sostenible. Pero fíjense hasta dónde llega. Y eso se transmite a través de la familia al resto de las autoridades. Pasa a los otros ámbitos. ¿Está? Bueno, entonces, queda menos de un minuto. Bueno, les subo las clases y tienen hasta el 10, igual la clase del que viene, todavía tienen tiempo para contestarlo. El 8 ya hacemos una introducción al segundo cuatrimestre. ¿Está? Bueno. Gracias, profe. Bien, profe, gracias. Chao. Sí, profe. Chao. 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 Chao, profe. Chao, chicas. Chao. Hola,